¿cómo se llama? Sacado de las tinieblas a la luz. Quisiera que me pusieran la cita como el Señor puso en mi corazón que se llame esta serie, y pues en sí está muy largo, pero el Señor así me lo puso. Es 1 Corintios 11, versículo 1. Así se llama esta serie, así se llama ¿cómo dice? Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Así se llama la serie, ser imitadores de mí, así como yo de Cristo. Cuando el Señor ponía el predicar sobre esto, a mí me vino una pregunta personal para mí, y es sobre la imitación. Porque yo pensaba y me decía a mí mismo, muchas veces nosotros tendemos a imitar lo malo. Muchas veces la gente de afuera imita lo malo, y muchas veces, aunque yo, siendo cristiano, aunque yo ya tengo camino recorrido dentro de conocer al Señor, también de veces o de muchas veces he sido a imitar lo malo. Y por eso el Señor ponía en mi corazón, y yo decía, Pablo, el apóstol, nuestro personaje que se va a tratar un poco de él, si él lo dice, es porque él lo decía desde la forma humana, porque él fue humano como nosotros. Introduciéndonos un poco a lo que es el apóstol Pablo, vemos que dentro de las Sagradas Escrituras, él fue un instrumento realmente valioso para el Señor, porque él, con esas características que lo identificaban, primeramente sumamente religioso, sumamente rígido en sus creencias, un judío, un fariseo, como él se decía, fariseo de fariseos, es decir, alguien que llevaba la ley estrictamente. Era como, ahora podríamos decir, un cuadrado. Es decir, cuando me refiero a un cuadrado, me estoy refiriendo dentro de las personas que están dentro de una ideología, que no aceptan otra cosa más de lo que ellos creen. Y Pablo, el apóstol, era uno de los que se regían por la ley. ¿Por qué? Porque era una heredad que ya él tenía. Pablo, el apóstol, fue una persona importante. Era destacadísimo, era estudioso. Dentro de él mismo, vemos cómo fue formado intelectualmente. Se hizo rodear de los mejores rabinos
mejores maestros. Y el que destaca de sobremanera es su maestro Gamaliel. Pablo el apóstol, lo que lo identificaba a él era precisamente ese poderío que él tenía. ¿Por qué? Porque él tuvo que asociarse con lo que era la religiosidad, la religión. Tuvo unidad con los sacerdotes de aquel tiempo. Una de las características que se destacan en él era precisamente que el Señor lo utilizó, y dentro del tema vemos cómo el Señor, vamos a ver cómo el Señor lo utiliza y de qué forma lo hace caer. Dentro de esta serie, creo que muchos, o algunos, me incluyo, nos vamos a ver identificados con Él. ¿Por qué? Porque vamos a conocer a un Pablo humano, a un Pablo que pecó. Vamos a conocer a un Pablo que una de las cosas que realizó fue que se convirtió en perseguidor de la iglesia, perseguidor de Cristo. Dentro de estos temas que, a decir verdad, a mí en lo personal me hace falta el saber más sobre Pablo, el apóstol de los gentiles. A manera de introducción, vamos a ver que Pablo al principio era Saulo de Tarso, pero la definición de Pablo viene del idioma del griego, del hebreo. Saulus, de Paulus, significa pequeño. Y es que cuando nosotros nos vamos a acercar a Dios, es esa la forma como el Señor nos va a recibir. Pablos, pequeños. Porque el Señor no va a recibir a alguien que viene altivo, que viene orgulloso. Pablo se sentía intelectual. Pablo, él decía, yo conozco todo. Pero vemos cómo Pablo, cuando el Señor lo convierte y todo ese intelecto que él tenía, de qué manera y qué opinión tenía de esas cosas. Amén. Vamos a iniciar con la primera cita que tenemos por ahí, la que sigue después de Primera de Corintios. Ese es lo que es el lema, por así decirlo. La que sigue después de 1 Corintios, Efesios 5:8, dice, ayúdenme a leer para participar.
otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Pablo el apóstol, vemos que el Señor lo saca de esas tinieblas. ¿Por qué? Porque vemos que el Señor, cuando nosotros nos acercamos a Él, a Jesús, cuando alguien nos habla de Jesús, que no somos convertidos, que nos hablan por primera vez de Él, hay ese conocimiento, ese acercamiento, y el Señor decidió sacar a Pablo de esas tinieblas en las que él estaba. ¿Por qué? Porque él iba a ser un instrumento del Señor. Por eso aquí nos dice en Efesios 5:8 que Él fue sacado de las tinieblas a la luz. Amén. Esa promesa que cumplió el Señor en Pablo, ya la cumplió con nosotros. Porque nosotros, ¿dónde andábamos? Hace años, hace algunos años, yo mismo puedo dar mi testimonio de donde el Señor me sacó. El Señor me sacó de una religión, ahora sí que totalmente cerrada. Me sacó de una religión totalmente rígida. Me sacó de una religión, como decíamos hace un momento, cuadrada. ¿Por qué? Porque de esta religión donde yo fui sacado, por eso yo mencionaba, yo decía, yo me identifico con Pablo. ¿Por qué? Porque el Señor me sacó de aquella forma, de aquella religión. Es que es bien importante que nosotros podamos comprender entre lo que es religión y relación. Religión. ¿Qué se entiende por religión? El término religión viene del vocablo del latín religare, que significa atar. La iglesia de donde yo salí, ahí es un sistema donde tiene que ser lo mismo, el mismo color de la vestimenta, la misma celebración, tiene que ser las mismas lecturas, todo tiene que ser igual, todo tiene que cuadrar igual. Y es una forma, hagan de cuenta, como si estuviéramos girando en un remolino, dando vueltas, con sus celebraciones, con sus liturgias, y todo lo mismo. Es un remolino de confusión. Y para mí, por eso yo decía que yo le agradezco al Señor que me sacó de ese remolino. Si no estuviera yo aquí, ahora todavía yo estaría dando vueltas en esa religiosidad. Dale un aplauso al Señor. La gloria y la honra sea para Él, para el Rey de Reyes, porque Él, así como sacó a Pablo, me sacó
a mí, así también yo he dicho y lo he declarado en el nombre del Señor, que allá en la iglesia tradicional hay Pablos que el Señor va a traer aquí. ¿Quién lo cree? Pablos, van a venir Pablos a predicar, van a venir Pablos a predicar la palabra y van a ver esas tinieblas que el Señor desde aquí va a hacer ese resplandor que los va a traer con el resplandor de su gloria. El Señor va a traer a Pablos de la iglesia tradicional hacia aquí, porque yo lo testifico y soy un testimonio de que salí de la iglesia católica y espero que haya más Pablos allá, porque aquí se ocupan Pablos. Queremos Pablos que prediquen, porque la palabra tiene que ser expandida, las iglesias tienen que ser levantadas, el ministerio, hay ministerios que hay que levantar. Por eso Pablo nos dejó este legado de decir, dice Pablo, dice el Señor, yo voy a traer Pablos a este lugar. Amén. Con la que sigue, por favor. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Romanos. Vamos a leer esta. Romanos, ayúdenme a leer. Amén. Saludad a Andrónico y a Junías, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Amén. Al sacar esta cita bíblica de Romanos 16:7, es para ver que Pablo tenía familias. Pablo tenía un poderío dentro del imperio romano. Él tenía cartas, tenía un privilegio, él tenía un lugar especial y tenía familias acomodadas, familias importantes. Pablo, por así decirlo, no era cualquier cosa. Pablo tenía ¿de qué? Tenía familias. Amén. Vamos a lo que sigue para ir alcanzando. Filipenses, ayúdenme a leer esta de Filipenses 3:5. Circuncidando al octavo día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. Como lo mencionábamos al principio en la intro, Pablo tenía esa descendencia de la tribu de Benjamín. Por eso el Señor lo escogió. Mas sin embargo, casi siempre él nunca predicaba de su linaje. En las cartas él se dedicó a realizar otras actividades, a hacer otras cosas, a extender. Hubo esos viajes tan importantes también que hay que tomar en cuenta. Amén. Lo que sigue. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Saulo de Tarso. Aquí vemos en este punto que él era un perseguidor de la iglesia. Sí. Y tuvo ese... De pronto yo me imaginaba esta escena y yo decía, ¿cómo se sentiría Pablo, el apóstol, cuando le presentaron a sus pies, fíjense bien, a sus pies, aquellos ropajes?
diciendo, esto es lo que quiero. Él, Pablo, se ensañó con la iglesia. Se ensañó. Pero la pregunta es, cuando Pablo realiza esto, él aún, aunque veía, estaba ciego. Porque para hacer el mal y no comprender que estoy haciendo el mal, relativamente es porque tengo una ceguera, es porque no estoy viendo, es porque el orgullo me domina. Él se dejó guiar por el orgullo, él se dejó guiar por esa posición encumbrada que tenía, porque un poderoso en la tierra, así es. ¿Cómo es un gobernante? ¿Cómo es un presidente? Simplemente pongámoslo en palabras más sencillas del pueblo, un encargado del orden. El encargado del orden, y eso que es un pueblo chiquito aquí, es un pueblito, cuando se le delega autoridad, pues muchas veces se creen para hacer y deshacer. Y Pablo pasó por esas circunstancias. Pablo el apóstol tuvo esa, no sé cómo llamarle, circunstancia, no sé, se me fue la palabra, pero tuvo, no puedo decirle que privilegio, porque no fue privilegio, tuvo esa oportunidad, llamémosle oportunidad, de estar arriba, de estar arriba. Y cuando estoy arriba, yo veo hacia abajo. Cuando estoy arriba, yo veo hacia abajo. A las personas, ¿el qué vas a ver? Yo sé más. Yo soy un intelectual. Yo tengo este cargo. A mí me eligieron para esto. A mí yo